Cedral, tierra de matorral desértico y clima seco templado. Aquí donde las variedades de palma china, lechuguilla y espadín conviven con reptiles, coyotes, venados y águilas para integrar día a día este paisaje de sol y polvo, de poca agua y escasa agricultura, de manos trabajadoras y sueños por un mejor porvenir. En Cedral la explotación de los recursos naturales como la lechuguilla y el iscle, además de la instalación de pequeñas industrias, ha permitido hacer frente a uno de los más graves problemas, la emigración de mi gente hacia Estados Unidos. Cedral forma parte del altiplano potosino, vecinos de Vanegas, Matehuala, Villa de la Paz, Real de 14 y el estado de Nuevo León. Mi territorio está en la Sierra Madre Oriental, en terrenos de rocas calizas que en ciertos lugares permiten la presencia de llanos de buena tierra para la agricultura y agua superficial usada en riego. Gracias a esto, existe una zona donde es posible encontrar algunos huertos. Sin embargo, las lluvias son escasas. Apenas si llegan en un promedio anual a 350 milímetros. Cuando llueve en las sierras de 14 y San Bartolo, hay escurrimientos que se utilizan para el abastecimiento de Matehuala, Real de 14 y Cedral. Por lo que en los últimos años se han buscado en mis entrañas mantos acuíferos profundos que permitan la irrigación de los campos. La ubicación geográfica de Cedral no permite que haya buenos suelos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, tengo otros recursos que son de gran valor. En este suelo, con el clima seco templado y un cielo con tonalidades de azul que lo distinguen del resto de los municipios del altiplano, Cedral se distingue por sus abundantes matorrales desérticos, con variedades como la gobernadora, hojacén, mezquite, nopales y huizaches. Pero en las sierras se encuentran especies de palma china, lechuguilla, izotes, sotol y guapilla, de la que se extrae fibra. Por mis sierras y lomeríos corren venados que a simple vista parecieran iguales. Son de dos variedades, cola blanca y el bura. En el día es posible encontrar en este lugar correcaminos, conejos, liebres, zorras, coyotes, y ver en el cielo águilas, halcones y gavilanes. Pero en las noches, no te sorprendas si escuchas entre los árboles el sonido de un búho o te sobresalta la mirada de una lechuza. Son comunes en mis tierras. Cedral está integrado por 78 localidades. Más de la mitad tienen menos de 100 habitantes y las demás arriba de 500. Como las poblaciones de San Isidro, Blanco de Arriba, Presa Verde y la capital del municipio. Estos versos son de Cedral, quizá no les caigan mal y por oírlos no te enojas. Por un humilde compositor, se llama Don Tacho Rojas. Dicen que allá más allá este pueblo de Cedral tenía bonita arboleda, que no se podía apreciar si era invierno o primavera, que era una ciudad bonita, se alcanzaba con la mano el agua muy encimita, y debajo de una arboleda se encontraba el agua grande, llenito de lavanderas que se oía como un enjambre, y de verlas tan bonitas hasta se quitaba el hambre. Que se ocupaban muchos hombres en todititas sus haciendas y les llevaban de almorzar aquellas preciosas hembras. Con su color natural y su vestido muy largo, vacilaban los muchachos los triques de los encargo. Que unos bailes concurridos que parecía una mazorca, con una elegante música del maestro don León Sorta. Y don Flavio allá en los bailes el lucero número 1, para regalar las hembras no había de faltar alguno. Con su viborota tiesa, para pagar gomitaba por el hocico y cabeza los pesos del 720 y también monedas de oro que esas minas producían de su más rico tesoro. Por eso ahora a los viejitos les dan ganas de llorar, que cuando oyen ese pito empiezan a recordar los silbidos de las haciendas para dejar de trabajar. Y los hombres luego que salían ya venían a descansar
y también acariciar a sus hijos con amor, que eran hijos de una flor que era amable y compasiva, que Dios les había destinado para acompañar en su vida. Y por allí en la Guayulera está una placa de bronce, recordando aquel entonces, nadie lo puede negar, con letras grandes diciendo el progreso de Cedral. Luego al salir de esa fábrica para descansar, te pares enfrente de la estación, era la Alameda Juárez. En total me habitan aproximadamente más de 16,000 personas, sobre todo mujeres. Esto debido en gran parte a que generalmente los hombres se van de aquí en busca de empleo. De la población que permanece, solo la mitad cuenta con servicios médicos en 4 unidades médicas del IMSS Solidaridad y de una clínica de la Secretaría de Salud. Los espacios para practicar el deporte en Cedral los usan sobre todo los jóvenes. Aún así, sus habitantes no dejan de usar estos espacios de recreación y entretenimiento. Cuando se busca algún testimonio escrito sobre mi pasado antes del siglo XVIII, es difícil encontrarlo, porque me habitaron grupos nómadas como los guachichiles, guamares, cazacanes, entre otros. Empieza a registrarse mi nombre de Cedral en 1726, cuando el cronista franciscano Fray José de Arlegui se refirió al lugar como una simple hacienda de vaquería. Muchos años después, en 1772, el cura Ignacio Aguilar y Joya, primer párroco de 14, dijo que Cedral era un albergue o cabaña de pastores pobres que no llegaba a 300. Pero la relación con 14 marcaría mi desarrollo y declive en los siglos posteriores. Cuando en Real de 14 se comenzaron a extraer los metales, en Cedral se instalaron las haciendas de beneficio, que eran fincas donde se hacían labores de molienda y fundición de minerales para obtener la plata, más o menos pura o en lingotes. Estas haciendas se establecieron aquí, en Cedral, porque en 14 no había agua suficiente para el tratamiento de la plata. En cambio yo ofrecía abundantes manantiales y la provisión de leña que se necesitaba. Así, para 1795, los franciscanos me llamaron Santa María de la Asunción del Cedral, que para fines de ese siglo tenía más de 2,000 habitantes gracias al auge de las minas de 14. La prosperidad era tal que había numerosas tiendas de comercio. Los principales edificios y negocios pertenecían a vecinos de 14 y Matehuala. Se inició la construcción de casas de cal y canto, entre ellas, frente a la iglesia, una que ocupaba la cuadra entera de particular hermosura. Había quienes ejercían un oficio que en medio de mi prosperidad encontraban buenas ganancias. Era el caso de albañiles, carpinteros, herreros, sastres, panaderos, zapateros y barberos. ¿Y qué decir de los plebotonianos? Aquellos profesionales en hacer sangrías, es decir, en hacer sangrar al enfermo como vía de curación. A veces también sacaban muelas, manejaban hábilmente las sanguijuelas para las sangrías y hacían una que otra operación. Pero no todo era trabajo. Para el esparcimiento de los acaudalados vecinos no podían faltar los trucos, como el que tenía Blas de Albiz, ni las peleas de gallos. La decadencia de las minas del Real de 14 arrastró también a Cedral. Al suspenderse los trabajos en aquel lugar, en Cedral ya no hubo minerales en bruto para beneficiar en las haciendas. Y la gente empezó a buscar trabajo en otros ranchos y pueblos. En las primeras décadas del siglo XIX, las haciendas de beneficio en Cedral dejaron de trabajar y paulatinamente cerraron sus hornos y la comercialización de metales. Con la Guerra de Independencia de 1810, los pobladores de Cedral estaban atemorizados por los rumores que llegaban. Un año después, cuando muchos habían huido, quienes quedaban fueron testigos de la llegada de un grupo de prisioneros españoles que cayeron en poder de los insurgentes. Estos prisioneros fueron trasladados después a Matehuala, incomunicados y bajo amenazas. Durante la intervención francesa,
La villa de Cedral fue sitiada por los extranjeros, quienes establecieron su cuartel general al mando de un comandante que ya se había enfrentado con las guerrillas republicanas de Mariano Escobedo entre Matehuala y Nuevo León. La guerra terminó y al parecer todo volvió a la calma en las décadas siguientes. No obstante, las inquietudes de los pobladores fueron expresadas en diversos momentos en periódicos como El Porvenir, El Látigo, El Sable, El Contralátigo, El Cruzado y La Voz de Cedral, publicaciones que surgieron entre 1886 y 1910. En ese periodo, precisamente en 1894, se concedió el título de ciudad a mi cabecera municipal que hoy se conoce como Cedral. El comercio y la naciente industria textil a finales del siglo XIX y principios del XX fueron las principales actividades productivas del lugar. Había algunos comerciantes españoles que vendían y exportaban ixtle de lechuguilla. En la ex hacienda El Progreso se instaló una molienda de guayule. Tiempo después aparecerían las fábricas de hule sintético y con la instalación de la forestal dejó de trabajar la guayulera, de tal manera que cerraron los negocios de ixtle y lechuguilla. Los movimientos revolucionarios iniciados en 1910 afectaron también mi comercio y a quienes habían destacado por el control y manejo de diversas actividades, como Pedro Bárcena y compañía. Ellos participaban activamente en los giros del comercio, en la agricultura y la minería. Compraban ixtle, pieles, cerda y lana para exportarla a Estados Unidos. Además eran agentes del Banco de San Luis Potosí. En los años de la Revolución, la situación llevó a que cerrara la casa comercial más grande de Cedral, ubicada frente a la Plaza de Armas, propiedad también de Pedro Bárcena y compañía. Los continuos cambios de gobiernos revolucionarios, los enfrentamientos que incendiaban los principales comercios y casas, ocasionaron que la población saliera del lugar. Pero no todo eran luchas violentas. En 1915, cuando el gobernador del estado, general Gabriel Gavira, llegó a Cedral para el acto de protesta de las nuevas autoridades, los mineros organizaron un mitin donde se proyectaron películas, lo cual resultó todo un éxito, pues era la primera vez que llegaba a Cedral el espectáculo cinematográfico. Durante más de 10 años, Cedral, como el resto de San Luis Potosí y el país, caímos en una crisis muy fuerte. Solo que yo quedé en ruina total y me convertí en un triste poblado. Pero el paso de los años me permitió cierta recuperación. Mis recursos naturales se han mantenido hasta nuestros días. Algunos invitan a la contemplación sin tiempo ni horario, como el cono enorme que sobresale entre la sierra, conocido como el Cerro del Fraile. Ahí, entre verdes arboledas, se encuentra el manantial El Ojo de Agua. El municipio de Cedral volvió a ser centro de atención cuando en 1962 los vecinos encontraron, a 3 metros de profundidad, un terreno donde se encontraban algunos fósiles gigantescos. Trozos de anchas costillas, dientes cuadrados y pedazos de colmillos que se rompían al tocarlos. En abril de 1977 llegó a Cedral un grupo del Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar trabajos de investigación sobre esos fósiles. Esto permitió ampliar, en 10.000 años atrás, las fechas más antiguas que se tenían de la presencia del hombre en México. Al parecer, en las excavaciones se encontraron restos de por lo menos 25 individuos, desde menores de edad hasta adultos, así como de mamut, mastodonte, jabalíes, venados, de un gran oso y de roedores. Esto llevó a pensar a los investigadores que en la región hubo cambios climáticos muy profundos. Otros testimonios de la presencia de los habitantes de Cedral son las edificaciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX que aún se conservan. Por medio de ellas es posible comprobar la bonanza minera de los primeros tiempos del lugar. La ciudad tenía calles anchas y en sus bordes fresnos y nogales frondosos que cubren del fuerte sol a la región. En aquellos años de 1910, para
conmemorar el centenario de la independencia, se construyó un kiosco en sustitución de otro de madera. Con botes de lámina, se hicieron mecheros que se distribuyeron por la ciudad para iluminarla. Fue un gran festejo. Actualmente, en la plaza principal, hay árboles grandes y flores muy hermosas que invitan a realizar un paseo en la más absoluta tranquilidad. La arquitectura religiosa es otro testimonio de la vida de Cedral. Al lado de la plaza principal se levanta la parroquia de la Virgen de la Asunción, consagrada también en 1910. Luce una fachada de ladrillo con grandes proporciones de cantera y fierro, obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández. La fiesta patronal, en honor de la Asunción de la Virgen María, es el 15 de agosto. Pero desde el 31 de julio hay una serie de eventos previos a la ceremonia principal, como corridas de toros, carreras de caballos, peleas de gallos, baile y feria. Una de las tradiciones más comunes en el municipio es la que realizan los señores de las diferentes comunidades, quienes hacen cantos de alabanza durante la noche de velación de los muertos, como una veneración a cada difunto. Otra de las tradiciones de Cedral son las exquisitas comidas que ahí se preparan. ¿Has oído hablar del conejo isclero? No puedes dejar de probarlo. ¿Y qué tal el mole de guajolote? Hay para todos los gustos. Puedes pedir también la barbacoa tradicional, el asado de puerco, unas gorditas, pero con el chorizo del lugar. Eso sí, no puedes irte de Cedral sin el postre, unas exquisitas glorias, las sin igual obleas, o ya para el camino, los dulces de leche. Qué clarita la cerveza es de jugo de cebada. Es una buena tomada para brindar por las mujeres, que es mi vida idolatrada. Le digo a mi prenda amada, no seas desconsiderada. Cuando ya estés en mi casa, hasta dejo la tomada. Cedral cuenta con una población joven cuyo futuro está en construcción. Para aspirar a un mejor nivel de vida en los últimos años, han aumentado los esfuerzos en el área educativa. En el ciclo escolar 1990-1991, había más de 5,000 alumnos en todo el municipio que cursaban educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Incluso se preparaban como profesores en la Escuela Normal del Desierto, Amina Madera Lauterio. 10 años después, se vio un aumento tanto en el número de alumnos como de instituciones educativas, de tal manera que ahora suman más de 6,000 alumnos que asisten a 103 instituciones repartidas por todo el municipio. Además, en casi una década, se instalaron 10 módulos de educación inicial no escolarizada, donde se atendieron 211 niños menores de 4 años. La atención a los menores de edad ha sido fundamental, ya que se incrementó el servicio de educación preescolar en 7 jardines de niños y son ya 32 instituciones de este nivel donde se atiende a casi 1,000 alumnos. Por supuesto, no se ha dejado de lado la educación especial, ya que se instaló un centro de atención con 2 maestros donde se ofrece el servicio hasta cerca de 30 alumnos. En cuanto a escuelas primaria y secundaria, en la primera ha disminuido la demanda, no así en la segunda, donde se mantiene el mismo número de 20 planteles para 1,071 alumnos. A propósito de jóvenes entusiastas, hay un personaje nacido en Cedral que se recuerda con gran mérito. Se trata de Isauro Alfaro Otero, un líder cooperativista que nació en 1819. Él, en 1905, se fue a vivir a Tampico, donde trabajó en la descarga de coque y carbón, así como en los muelles del ferrocarril. Al organizarse el Gremio Unido de Alijadores, en junio de 1911, Alfaro fue tesorero y después secretario general.
En 1918, logró que se reconociera personalidad jurídica al sindicato. Luchó con otros compañeros para obtener la estiva y desestiva de los muelles del ferrocarril, lo que logró obtener en mayo de 1922. Murió en Ciudad Madero el 14 de abril de 1929. La escasez de agua en Cedral, así como de fuentes de empleo, ha llevado durante muchos años a que este municipio sea uno de los primeros lugares con movimientos migratorios. Es decir, se calcula que 2 personas de cada familia se van a otro estado de la República o Estados Unidos en busca de empleo. El cultivo principal de Cedral es el maíz. Sin embargo, la salinidad de las tierras en la porción norte del municipio impide el desarrollo de la siembra. En el oeste del municipio solo es posible practicar la agricultura de tracción animal, pues no se puede introducir maquinaria debido a las pendientes, profundidad y obstrucción superficial de los suelos. Aún así, la comunidad de San Isidro es una de las más productivas del municipio, pues cuenta con sistema de riego y siembran una amplia variedad de verduras. Pero hay otras opciones de empleo en la pequeña y mediana industria en el lugar. En el ramo textil, Empresas Mate México se dedica a la maquila de ropa interior para dama y ofrece empleo a 200 personas. En hojas para tamal, la producción exige la presencia de 100 trabajadores, mientras que en productos lácteos Cedral laboran 120. Esta empresa produce cajeta y dulce de leche, como glorias y obleas. La materia prima de estos productos se obtiene en la región. Su producción se comercializa en casi toda la República y hasta se exporta a Estados Unidos. Hay establecimientos que se dedican a la fabricación de chorizo, y en el área rural existe una importante producción de quesos. A pesar de que mi economía como municipio en sus inicios dependía de la actividad económica de 14, con el paso de los años fui forjando mi propia identidad en muchos aspectos. Si la revolución me llevó a ser un poblado triste, los años posteriores han significado una lucha constante por salir adelante. La migración permite que las familias cuenten con recursos, pero la formación de las nuevas generaciones, en medio del impulso a la pequeña industria, así como la agroindustria, posiblemente nos permitirá mejores perspectivas de vida. Yo le canto a mi Cedral, cumpliendo con mi deber, tierra que me vio nacer, pero con gusto y con ansia. En Cedral jugué chiquillo, allí me pasé mi infancia. Bonita su plaza de armas y también su presidencia, los versos van a conciencia, aunque tú no me los quieras. Frente al templo de la Asunción, lucen hermosas palmeras. Bonita tiene sus huertas, con sus legumbres hermosas, y sus cebollas jugosas, que hasta te hacen llorar. Con tan ricas vitaminas, dan ganas de enamorar. Música Cadena Azul, ella es tradicional, que radica aquí en Cedral, y con ella yo he bailado, con piezas de lo moderno y también de lo pasado. Las muchachas de Cedral, por bonitas yo las quiero, ellas no tienen rival, se los digo con esmero, les dedico mis poemas, pa' decirles que las quiero. Voy a formar una X en mi querido Cedral, del dólar a la normal. Se oyen bonitas canciones, de la estación a la quinta, el barrio de los Obregones. Bonito tiene su clima, ni el frío ni el calor son duros.
dibújame otro igual, con unos aires muy puros. Se duerme una toda madre, no se siente ni zancudos. En Cedral los campesinos se echan buena emborrachada, bajan a tomar aceite de maguey y de cebada y le hablan a los mariachis pa' oír bonita cantada. ¡Ajá! Qué bonitas son las hembras que de ellas yo he nacido, y me encuentro conmovido, por eso sigo sus pasos y me siento como en la gloria cuando estoy entre sus brazos. Ahí les va la despedida de mi corrido bonito. Yo nací en el mes de marzo, mi gusto no me lo quito, que todititas las hembras me regalen un besito.